buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que nos esté viendo, porque esta premier es el 31 de diciembre, ya estoy confundiendo las fechas de fin de año. Es que todo se siente igual, ya vámonos. Sí, ya se siente de ya vámonos, ya que se acabe el año, cerremos las puertas de esto, bajemos la cortina del changarro y vamos a arrancar con el último versus de este 2023. Bienvenida Adriana, bienvenida Luisa, bienvenida Meme, bienvenida Dani, también a Cris Rodríguez que nos está acompañando aquí en la grabación y realización de este programa. Y hoy vamos a enfrentar a dos mujeres para cerrar el año. Dos, dice Luisa antes de entrar, ¿dos niñas bien? ¿O una niña bien? Yo creo que en este momento una. Solo una. En su momento quizás también eran dos, pero son Sabina Berman contra Guadalupe Loaesa. Así es que sin más preámbulos, vámonos directo a una pausa para entrar de lleno a esta conversación. Vamos y regresamos. Acomódese mientras esté preparando la cena, cuéntenos acá abajo qué es lo que está haciendo, qué fue lo que cenó, cómo arrancó este 2024, si ya nos está viendo hasta el próximo año, porque vamos a estar muy interesadas en saber qué es lo que usted quiere ver aquí en Versus en este año electoral que va a estar muy, muy intenso. Así que déjenos sus comentarios acá abajo, déjenos un me gusta en esta transmisión porque estamos trabajando en un 31 de diciembre. Aunque usted no lo crea. Y vámonos de lleno con estos personajes. Creo que en esta ocasión vale mucho hablar acerca de las trayectorias que tienen tanto Guadalupe Loaesa como Sabina Berman. Hablemos un poco de esta trayectoria y esta escuela que traen cada una de ellas. Arranquemos con Guadalupe Loaesa, si les parece. ¿Cuál es la trayectoria que tiene y cómo ella ha abierto camino también en la comunicación y en la literatura? Pues bueno, Guadalupe Loaesa, sí podríamos decir la niña bien, que incluso ella se dice a sí misma que han dado un camino de niña bien a una mujer de convicciones. O sea, no es broma ni es un asunto despectivo. O sea, ella se puede describir así, está en su biografía de su página web. Y pues es una persona que pues ha pasado como por distintas etapas. Digo, no estamos en contra de que una persona cambie y se adecue a sus tiempos, que su pensamiento se pueda modificar. Todos estamos sometidos a eso, todos lo hacemos, pero creo que sus cambios sí han sido de mucho contraste. Guadalupe Loaesa pues nace en una familia acomodada, tanto que tiene pues entre sus grandes maestras a una Elena Poniatowska, que también podría ser incluso catalogada una niña bien, también de muy buena familia, con todos los privilegios que la llevan a tener pues una buena educación, acercarla al mundo de las letras, pero Guadalupe Loaesa quizás no logra ser tan entrañable como una Elena Poniatowska. Ahí podría haber alguna diferencia. Pero pues su talento ahí está. Ella tiene su estilo propio, ¿no? Tiene muchísimas novelas. Ahorita encuentro las 42 obras, cuentos, libros, novelas, o sea, ha hecho mucho. Y siempre con un estilo peculiar, que es retratar ciertas problemáticas, pero problemáticas dentro de familias acomodadas, ricas, adineradas, las historias de niñas en colegios franceses, las escuelas, a niñas en escuelas en el extranjero, o sea, siempre, y puede ser su estilo, ¿no? Pero al final también empiezan a retratarla ya hasta la etapa en la que estamos. Me refería a una mujer de contrastes porque, pues, Guadalupe Loaesa estuvo a favor de López Obrador en 2006. Sí. Estuvo en la campaña muy activa, lo apoyó y fue una gran voz. Incluso contendió por el PRD para ser diputada federal por la Miguel Hidalgo. O sea, estaba de lleno comprometida con la política y con unos partidos de izquierda en concreto, pero lo que estaba revisando ya al momento de estar elaborando el perfil es que con Guadalupe Loaesa, así como con muchas otras personas, a estas alturas podemos aplicar por sus tweets los conoceréis, ¿no? O sea, sí, gran frase. Sí, o sea, porque de verdad podríamos decir que incluso teniendo esa similitud con Sabina, poniendo en sus obras a las mujeres en el centro, la vida de las mujeres sin caer en una especie de novela rosa, aunque a veces sí, pero, o sea,
sí vienen de una corriente de hablar de las historias de las mujeres. Pero, o sea, una cosa está en los libros y la otra es la Guadalupe Loaesa que tenemos como un personaje político muy activo. O sea, yo estaba realmente sorprendida porque sus batallas actuales son contra, por ejemplo, Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum, centrándome solamente en ellas dos, metiendo, por ejemplo, todavía los tweets contra Delfina Gómez, que dices, bueno, si has escrito sobre mujeres, si has decidido que tus libros se van a centrar en contar historias de mujeres, pues esperarías que sus opiniones políticas no tuvieran ingredientes misóginos. O sea, por ejemplo, hablar de Delfina Gómez frente a Alejandra del Moral cuando estaban compitiendo por la elección del Estado de México y decir, es que Alejandra del Moral tiene 2 gemelos hermosos y Delfina no está ni casada y no tiene hijos y tiene perros, ¿no? Así como si el que estemos casadas fuera algo... Poco le faltó, pues sí, es la solterona. Sí, a ver si yo ser solterona, se quedó para vestir. La quedó casi. O por ejemplo con Claudia Sheinbaum, que no la baja de vestir santos, Dani. Qué linda. Así, frase de Guadalupe. De niña bien, no puede ser por frase de supuesto. niña bien, ya se quedó para vestir santos. Del conservadurismo. Por ejemplo, a Claudia no la baja de copia de ser una copia de AMLO. Dice que llegó tarde a la repartición de carisma, que tiene un vacío de identidad. O sea, de Beatriz Gutiérrez Müller le pide que sea como la primera dama, que fue la esposa de Cedillo, que ella sí iba a atender las desgracias y que ya no ha puesto un pie en Acapulco. O sea, híjole, es por completo una persona distinta. O sea, aquí quizá nos podríamos meter así, se puede separar la obra del autor, porque, o sea, pues sus obras han sido leídas mucho. El libro de niñas bien, hasta serie exitosa tuvo en streaming, pero, o sea, del otro lado tenemos a una persona sumamente misógina, opinando de política en espacios pues con muy buena proyección. Y tanto que en estos últimos capítulos hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, de misoginia, del machismo. Creo que cerrar con un versus de este tipo es importante también para entender el contexto en el que estamos viviendo y el cual se avecina, que es el 2024. De este lado, ¿qué pasa también con Sabina Berman, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria que tiene? ¿Cuáles son las personas que han estado forjando también la Sabina que vemos en la actualidad? ¿Y cómo se ha visto la ideología y las convicciones de Sabina? Pues Sabina es absolutamente multifacética, ¿no? O sea, ella describe que fue deportista profesional cuando era joven, era tenista, lo cual nos habla también como de un cierto estatus, digamos, socioeconómico, entre los 5 y los 18 años, y ella se describe a sí misma como alguien que tenía el lenguaje como todo el tiempo haciéndole una revolución en la cabeza, ¿no? La podemos describir desde afuera como dramaturga, guionista, ensayista, articulista, poeta, ¿no? O sea, le podemos poner pues a todos los oficios del mundo, pero ella dice que ella relata de distintas formas, pero relata historias, usa el lenguaje a conciencia, ¿no? Lo cual a mí me parece muy bello, la verdad. Tiene formación en psicología y en letras mexicanas en la Universidad Iberoamericana, y la verdad es que casi que, digamos, el CV es un despropósito porque todas las obras que te puedas imaginar, todos los premios que te puedas imaginar, o sea, es una mujer cultísima, talentosísima, ¿no?, que de verdad tiene muchísimo oficio. Y yo creo que todo lo contrario a Guadalupe Loaesa, ahora que hablabas de sus personajes, ¿no? Sabina tiene estas mujeres que son muy disruptoras. Ha sido crítica siempre al poder y sobre todo al poder patriarcal. Si uno ve sus obras más antiguas o las más recientes, tienen eso como eje rector. Yo personalmente, digamos, la primera obra que vi suya fue El diablo negocia con Dios, que me voló la cabeza, así me pareció espectacular. No había ni entrado a estudiar periodismo y me acuerdo que dije, esto se puede hacer. Increíble, o sea, es una mujer súper poderosa. La vi en el Teatro Shakespeare, me acuerdo, y critica la Biblia, critica incluso las relaciones de amor romántico, la monogamia, ¿no? Ella misma ha dicho como el género, o sea, como que es alguien muy disruptiva en ese sentido. Pues meterte con la religión en este país no es cosa fácil, ¿no? Sobre todo siendo mujer, y meterte con el neoliberalismo, con absolutamente todos los presidentes de los que podamos hablar. Sí. Pero me gusta mucho eso, sus mujeres son siempre muy poderosas y como muy confrontativas al gran poder, sobre todo patriarcal.
y al poder económico, creo. O sea, eso es algo en lo que ha enfatizado como mucho más en esta última etapa de su carrera, pero creo que ha estado presente siempre. Testosterona, que bueno, creo que es la de en los medios de comunicación obligada, y tiene esta como facilidad para ir en los límites de la ficción y de la no ficción, pero su ficción siempre son personajes que ella misma dice, ¿no? ¿Por qué me voy a inventar si ahí están? Entonces, claro, no les pone siempre el mismo nombre, pero bueno, hay veces que ¿no? La historia es clarísima de a qué se refiere. En su más reciente historia sobre un dueño de una televisora, o hablando del personaje Beteta, director de un periódico, ¿no? O sea, como HDP, casualmente. Ajá. Sí. O sea, como que tiene esta facilidad, digamos, y este humor que a mí me encanta, ¿no? Como que el humor es un método de defensa que tenemos las mujeres para reírnos un poco del absurdo en el que a veces nos tratan los hombres y la vida, y ella es muy juguetona con eso. Entonces, creo que todo lo contrario, ¿no? Literalmente a Guadalupe Loaesa en ese sentido. Y creo que sus posturas políticas en este momento son de las más abiertas porque la coyuntura permite, digamos, eso, ¿no? Las redes sociales, los formatos de los programas, pero criticó la guerra sangrienta de Felipe Calderón, criticó la corrupción de Peña Nieto y estos como candidatos estándar sin mucha sustancia. O sea, es alguien que yo sí creo ha sido consistente, por lo menos en su forma como crítica de ser. Lo hace, evidentemente, desde una situación de privilegio. O sea, no está en el mismo riesgo ella que otra activista feminista en otra geografía. Pero creo que también se vale, ¿no? Un poco no negar tu contexto, que creo que también es lo que ella ha hecho. Y aprovechar, digamos, ese alcance que tiene. Y también creo que hay que reconocerle que ha confrontado incluso ciertos aspectos de los hombres en turno. Por ejemplo, esa confrontación que tuvo con John Ackerman fue porque no la trató, digamos, como una igual en un programa que era de coconducción, ¿no? En este programa que pues fue muy viral de Los Chamucos, en el que la entrevistaron sobre polarización, textualmente dijo, el presidente no ve el sexismo, ¿no? O sea, como que lo critica, a pesar de ser una gran defensora de muchas cosas de esta administración, critica que el presidente no tiene perspectiva de género, ¿no? O sea, creo que es alguien que como que difícil de controlar, y eso puede jugar en su contra algunas veces. No difícil de controlar porque no hay que controlarla, pues. Me refiero a como ¿De entender, quizás? No. O sea, que justo no tiene pelos en la lengua, más bien. Es una forma más correcta de decirlo. Y que hay una crítica, ¿no? Para el gobierno Es que crítica, es crítica, y creo que eso se respeta de Sabina Berman, ¿no? O sea, que está hablando bien o está hablando mal, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Ya vamos a entrar ahorita a ese tema de cómo son las críticas, pero por el otro lado, por ejemplo, Guadalupe Loaesa, entrando en terrenos de política, ya nos adelantaba Dani, que ella contendió para ser diputada local por la Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también su paso por la política de Guadalupe Loaesa? Porque en un punto ella fue muy cercana al PRD, estuvo ahí en las filas junto con Eberto Castillo, estuvo con Rosario Ibarra Piedra. Entonces se encuentra con estos personajes tan importantes de la izquierda, y en algún punto ella se asume de izquierda, pero ahora de izquierda pues no tiene nada, o siempre fue esta idea de decir, claro, me subo a este barco del PRD, cuando se hablaba de la izquierda en su momento. Pues izquierda no, o sea, Guadalupe Loaesa no te podría ser una persona de izquierda, porque incluso cuando ves sus obras, sus libros, te está diciendo qué es lo que ella piensa. El famoso que se convierte en película, Las Niñas Bien. La obra de Guadalupe Loaesa, que ha sido quizás el sello de muchas otras obras a lo largo de Guadalupe, criticar a la sociedad alta, pero sobre todo desde el rol de la mujer. Entonces, Guadalupe Loaesa aplica la de, está bien criticar a la clase alta mientras cumplas quizás con un par de de requisitos. El primero, pertenecer a la clase alta. Y 2, no criticas el fondo del asunto, criticas lo que está por encima. Por ejemplo, cuando critica la crítica de Las Niñas Bien, pues quienes no lo han visto seguramente ya sabrán de qué se trata. Críticas a las esposas dentro de un contexto en donde entra una crisis económica y entonces su vida se ve alborotada porque ya no tienen el dinero que antes tenían y quieren seguir aparentando que lo tienen, y entonces es una lucha de las mujeres, de las esposas, de que se le cae el marido ficticio. Se le cae el marido ficticio, porque una mujer tendría que casarse con alguien no realmente porque lo ama o lo quiere, y eso va para todo, sino porque hay que aparentar. 2, se te cae, entonces las mujeres empiezan a hacer como estos planes para ver cómo
regresar a ese estilo de vida. No es para ajustarse a una nueva realidad, no es para abrir los ojos y decir vamos a empatizar, no, es para ajustarse a la realidad en la que viven. Entonces, hablar de Guadalupe Loaesa y decir, es que es izquierda, no. Lo que yo veo en Guadalupe Loaesa es que, aparte se postula por la Miguel Hidalgo, yo lo que veo en Guadalupe Loaesa es, sobre todo porque hay una entrevista que retoma, sin embargo, de cuando es 2018, que Guadalupe Loaesa va por el PRI, o que al menos en ese momento apoya abiertamente a José Antonio Meade. Le preguntan, a ver, durante años apoyaste a López Obrador, ¿qué pasó? Y la respuesta de Guadalupe Loaesa es que se desencantó de López Obrador porque pues ahora habla de fifís. O sea, el desencanto de Guadalupe Loaesa, exacto, es que ahora es alguien que no pertenece a la clase alta, criticando a la clase alta. O sea, y ni siquiera es a la clase alta, son estas élites que justo refleja Guadalupe Loaesa en sus libros, en sus obras, pero como ahora es un outsider de esta clase social el que hace la crítica, no, aquí no pasas, aguántame. Ese es, digamos que el pleito entre AMLO y Guadalupe Loaesa es porque AMLO se metió en el terreno que ella había monopolizado y que era la crítica que ella podía hacer como alguien que pertenece a esa clase alta. Cuando le preguntan que por qué lo apoyaba en el 2006 cuando era jefe de gobierno, pues es que dice que representaba una política distinta a la que se había visto en la Ciudad de México y que pues era más conciliador. Entonces volvemos al reflejo, o sea, Guadalupe Loaesa, sus libros, incluso su manera de actuar, su paso por la política, etcétera, se ve reflejado en esta escena. No puedes criticar y no puedes cuestionar a menos que pertenezcas a este grupo social. Y si vas a cuestionarlo, no vas a cuestionar que viven en una burbuja y que en algún momento la burbuja se rompe y despiertas y ves que hay una realidad de pobreza que no conoces, nunca tuviste la necesidad, pero que vives por aparentar. No, Guadalupe Loaesa es, no puedes hacer esta crítica. ¿Cómo te atreves a hacer la crítica? Ella defiende el protocolo. Defiendes que el protocolo es que tienes que mantener vestimenta, ¿no? Como volver al mundo de apariencias. Entonces, cuando desde la narrativa presidencial más fuerte, que realmente ha despertado conciencias, están criticando que eso existe, que no es una comedia, que no es una novela, que es una realidad y que esa realidad no solamente es de jaja, jijiji, no viven en una burbuja, se casan entre primos si habláramos de los regios, no, en realidad es que no solamente es esa burbuja, no solamente no empatizan con los demás, no solamente no conocen las necesidades, sino que creen merecerlo todo y aparentar todo. Entonces, ahí es en donde volteas a ver a Guadalupe Loaesa, que en realidad pues su discurso hoy no es ni feminista, no es de izquierda, nunca lo ha sido. En realidad es una mujer que busca que se guarden las apariencias. Haz todo por encimita, pero guarda las apariencias. La crítica contra Beatriz Gutiérrez Müller es porque no aparece la primera dama. La no primera dama. La no primera dama. Porque no se viste, ahorita con lo de Acapulco, una cantidad de tweets dice, la no primera dama no va y consuela al pueblo de Acapulco. Yo nunca vi a las primeras damas, deja tú consolar, hacer un trabajo desde el DIF para ayudar a la gente pobre. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que nos expone ahorita Meme Adri, veo también en Sabina Berman una mujer y una periodista que ha estado en medios de comunicación públicos, que ha estado en medios de comunicación digitales, que ha entendido también el rol y la crítica que se puede hacer desde estos medios de comunicación. Por ejemplo, ella también le ha abierto el micrófono a varios opositores del gobierno de AMLO, ha tratado de entablar un diálogo con ciertas personas para tratar de llegar pues a un punto de vista que la gente se pueda crear, que eso es lo ideal, ¿no? Siempre tener las dos visiones para tener un mejor punto de vista. ¿Cómo ves también a Sabina Berman en los medios de comunicación haciendo esta crítica al gobierno, que era parte de lo que decía Luisa, y tratando de tener esta equidad, ¿no? Si vamos para un lado, también vamos a dar la voz para otras personas. El chiste es que haya un abanico de voces y de opiniones. Yo creo, aquí quiero resaltar lo que mencionaba Luisa, y también creo que es parte de lo que yo creo que es un poco complejo cuando vienes de una familia hemos posicionada económicamente, cuando pues sí vienen económicamente hay pues ciertos privilegios. Es muy difícil cuestionar tu propia familia, tu propio privilegio, tus propios medios. Y yo veo que Sabina ha hecho una transición cada vez más fuerte. No digo que no lo haya sido, pero que
quizá en otros sexenios no se veía con esa visión de izquierda que tiene ahora, como con más convicción o se ve más profundamente, quizá también por el tema de la coyuntura política. Pero a mí me parece que, así como platicábamos en el programa pasado, que no pensábamos lo mismo hace 20 años o hace 10 años que incluso a lo mejor la semana pasada, yo veo que en este versus, por ejemplo, Sabina Berman habla de un tema que no se ha hablado pues no sé, no nada más en sexenios pasados, sino en los medios de comunicación tampoco, que es el tema de los cuidados, ¿no? Y ves de pronto en el versus con una Guadalupe Loaesa que pues toda su obra prácticamente se basa en las niñas bien. Esa es toda su obra, ¿no? La superficialidad creo que emana de la clase alta o de esas élites. Y tienes una Sabina que nació con los mismos privilegios de alguna manera y que ella fue rompiendo como poco a poco, cuestionando esto está bien o esto está mal, ¿no? Habrá, pues como en todos los personajes, algunos momentos de incongruencias como todos los tenemos, pero a mí me parece que el hecho de que ponga en la mesa algunos temas sí es muy importante. Ahora, hay una cuestión también interesante de esta transición cuando ella está en TV Azteca, que estuvo 14 años, entiendo, en TV Azteca, y pues que ella estuvo en una circunstancia muy particular. Ella cuenta en algunas entrevistas cómo pues tuvo que batallar con la censura para, sobre todo en este programa, ¿se acuerdan con Katia de Artigues en Shalala? ¿Se acuerdan que le hizo una entrevista al expresidente Enrique Peña Nieto, donde ella cuestionaba al presidente de si había escogido de un catálogo a Angélica Rivera, si le habían pagado, incluso también le cuestionaba el hecho de que pues eran prácticamente 20 millones de votos del rating, digamos, que tenía pues su pareja actual en ese entonces, ¿no? Si era pues parte como de esa dinámica, ¿no? Para llegar a la presidencia. Y que ella cuenta cómo tuvo que dormir en la sala de edición o en el cuarto de edición, porque llegaban, así decían, los duendes de pronto y le recortaban o le editaban ¿no? Y que cómo incluso tuvo que negociar, dice que cada mes estaba frente a la oficina o frente a Salinas Pliego por algún problema con alguna dinámica de alguna entrevista, y que dijo, bueno, rompo tu contrato, ¿no? Pero si tengo algún problema con algún político, o sea, vas a tener toda la censura, toda la libertad, pero si tengo algún problema con algún político, entonces te despido. Y que ella dijo, bueno, va. De cualquier manera, dice que siguió teniendo como esos problemas y que era pues como un dolor de cabeza constantemente tener que estar enfrentándose pues a esa censura, ¿no? Que le querían recortar alguna parte o no sé. Y después que llega la pandemia, ¿no? Y que empieza esta tensión, Sabina empieza a, pues digamos, darse cuenta tanto de la dimensión de la problemática de la pandemia, ¿no? Con las medidas que impone la Organización Mundial de la Salud, y cómo Salinas Pliego pues está buscando mantener abiertas las operaciones de sus empresas, y que ella, en esta tensión de yo me voy a mi casa, ¿no? Porque pues esto está así, ¿no? O sea, y son las disposiciones, sí. Y empieza además a cuestionarse todo lo que está haciendo este personaje, pues que tiene más de 100,000 empleados, entiendo, 180,000 trabajadores, pues un centenar de empresas, y que ella empezó incluso a conectar con otros trabajadores de esa empresa para ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y fue como empieza a documentarse también para hacer este libro HDP, que ella dice abiertamente pues que es Salinas Pliego, pero por temas pues de los abogados, para que no la demanden, pues no le puede poner, pero de abogados encima, ¿no? Exactamente, otra vez. Entonces, a mí me parece que eso que ha hecho no es fácil. Digo, evidentemente también es una persona que está en el privilegio, pues sí, ¿no? Es mucho más difícil hacerlo cuando no se está, pero el hecho de que estés en el privilegio y que estés cuestionando esos propios privilegios que tienes, a mí me parece que es sumamente valioso. Ahora, también justo yo veo que hace una diferencia entre ser pro López Obrador, ella dice que es de izquierda, ¿no? E incluso sí, esta parte del feminismo que hablaba también Luisa, llegó a decir abiertamente en una entrevista para El País, que dijo, al presidente le estorba el feminismo, tal cual con esas palabras.
Así que creo que sí está muy consciente del apoyo que tiene al presidente y a la Cuarta Transformación, pero ella se asume más como de izquierda que pro López Obrador, ¿no? Y eso es, creo que parte como de que en algunos momentos de la dinámica en la que en algunos momentos la vemos como ser más crítica frente a algunos procesos de propia Morena, como en el caso de Omar García Harfuch. Fue también Sabina una de las activistas principales, ¿no?, que estaba en desacuerdo en que se impulsara un perfil como él y pues buscando que se impulsara a Clara Brugada. Así que me parece que es incluso muy rico el cómo ella se ha acercado a las propias audiencias con esta dinámica de ser dramaturga, ser escritora, pero también columnista, conductora. Es una entrevistadora ecuánime que escucha, que busca, digamos, tener una voz fuerte, pero sin esa estridencia que tienen, pues, lamentablemente, otras personas, ¿no? Incluso que tienen, digamos, ese nivel de influencia, ¿no? Pero que con gritos, con descalificaciones. Digo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero creo que de las últimas veces que yo vi a Sabina Berman y Denise Dresser, bueno, o sea, era una cosa hasta del tono. Ahí, ¿no? Puedo apuntar rapidísimo, nada más. Sí, y déjame hacerte una pregunta para ver si puedes ahondar un poquito más en ello. Por ejemplo, ya decía ahorita Adriana sobre el tema de la ideología de Sabina Berman, ¿no? Que sí es de izquierda y no pro AMLO. Sí. Eso es una gran diferencia también para distinguir a Sabina Berman de Guadalupe Loaesa. ¿Ha afianzado su ideología durante estos años que lleva el presidente López Obrador en el gobierno? Sí, o sea, y ahí solo quería agregar, digo, y también justo se conecta bien con esto, que como que no tiene pactos justo ni con el obradorismo, ni de clase, ni incluso de feminismo. Y ahora que se hace esto, ¿no? De incluso a criticar al presidente López Obrador, tampoco es como a veces creo que pasa en nuestro afán justo de feminismo, que a veces parece una carta abierta para otras mujeres. Y ella no. O sea, está el ejemplo de Gloria Trevi, que dijo las contraprestaciones, digamos, para hacer el guión fueron que me tenía que contar la verdad y que no me podía censurar, ¿no? Y pues todos los rollos que tuvieron después de confrontación justo por eso, porque ella, como ella misma dice, hizo periodismo, es decir, escuchó su versión, pero la contrastó, porque es esto, ¿no? Como que tiene esta personalidad justo, no queda bien, supongo, o sea, como que más bien sigue mucho, creo yo, esta convicción. El oficio que hace rato, ¿no? Ajá, tiene muchísimo oficio, eso digo, se le nota en todo lo que hace. O con el tema de Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, ¿no? Que aplaudió la importancia de una mujer candidata, por ejemplo, y habló de lo simbólico e importante que era eso, pero también dijo, es una mujer que solo ha sido feminista para ella, no trascendió, digamos, para otras mujeres, no tuvo un equipo de mujeres, ¿no? O sea, como que sabe eso, conceder, pero también criticar incluso a otras mujeres, lo cual, pues creo que a veces es difícil, ¿no? A mí me pasa mucho también que es como, ay, pero... Y creo que Sabina no tiene problema en decir las cosas como honestamente, ¿no? Como de verdad las está viendo. Y creo que es parte de este como personaje que es ella, que es muy fascinante, ¿no? Este juego que dice como de su uso del lenguaje, incluso de probar límites, un poco de mezclar como ficción y fábula con realidad. Eso, o sea, creo que la hace muy única. Y no necesita gritar, perdón, pero no necesita gritar. Es que yo veo que eso es una combinación ganadora. O sea, en términos de cómo también puede ser un discurso muy poderoso, porque de pronto ya escuchamos gritos por todos lados. A mí de pronto, de verdad es que sobre todo hay algunas mesas en las que se empezaron, yo veo de pronto tercer grado y también terminan como, ¿no? En esta, a ver quién alza más la voz. Yo no he escuchado a Sabina Berman alzar, o sea, tú la escuchas entrevistar, exacto, pregunta y además, o sea, tú realmente ves que está escuchando, ¿no? Y yo siento que es como una gran entrevistadora precisamente por eso. Y acá de este lado, o sea, de que decían de los gritos, o sea, yo creo que el parteaguas de Loaesa fue ese video de la puñalada a la piñata. O sea, sí, como que ¿cómo podían pegarle con la piñata? No, ella agarró un cuchillo. Ajá, creo que después eso es cuando viene ya como esta otra faceta de Loaesa ya abiertamente priista y panista y ahorita pues Xochitl Lover, ¿no? Así y creo que justo lo que decía Meme hace rato es, si vemos a una mujer con una convicción de clase y clase alta, de eso del 1%, o sea, del 1%. Que no sabemos si lo sea, pero se siente, ¿no? Sí, o sea, sí. Y ella dice ser, no sabemos si lo sea. Esa sería otra historia, otro dato que yo no tengo al menos. No tengo. Ajá, pero no tenemos membresía para comprobarlo.
Está en ese limbo de club de Toby. Pero, o sea, sí creo que es una mujer que ya se queda atrapada en una de sus novelas. Exacto, ¿no? exacto. Exactamente. Con Guadalupe. Y digo, pues se vale. El asunto está en que, pues, continúa teniendo un micrófono importante. O sea, ya no solamente es Reforma, que no solo es Reforma, son las otras filiales, sino, por ejemplo, sus videos en Atypical TV son, o sea, tienen muchísimas reproducciones. O sea, de verdad hasta envidia. O sea, vénganse acá a ver versus mejor. Sí, o sea, pero todas sus columnas se leen, sus videos se reproducen, aunque honestamente, pues sí estamos leyendo a una mujer de una época muy antaña, ya muy rancia. Por ejemplo, recupero unos tweets porque me puse a revisar su cuenta de los últimos meses. Lo que ya les mencionaba hace rato de Delfina, ¿no? Que la critica por no estar casada y por no tener hijos. El párrafo que le escribe a la esposa de Zedillo comparándola con Beatriz Gutiérrez Müller es impresionante porque dice: a pesar de que era tímida, de bajo perfil, discreta, de que odiaba los reflectores, todavía veo a la que fuera primera dama, esposa del expresidente Ernesto Zedillo, caminando entre los escombros que había dejado el huracán Paulina en Acapulco. Era evidente que el ejemplo de Nilda Patricia no hacía más que estimular a otras primeras damas de gobernadores y presidentes municipales y esposas de ricos empresarios para recaudar fondos y distribuir despensas en las zonas más afectadas de Guerrero. Este párrafo no corresponde ya a un sentir generalizado de esta época. Creo que somos muchísimas más mujeres las que aplaudimos el hecho de que Gutiérrez Müller diga: yo no voy a ser primera dama porque no hay niveles ni hay damas, ¿no? O sea, somos mujeres y sí, pues soy compañera de alguien, eso es otro asunto, pero yo no soy primera dama de nadie, ¿no? Entonces, pero vemos a una persona que extraña esos momentos, que habla de las virtudes de mujeres que las primeras damas de ese entonces crearon toda una tradición de mujeres que terminaron siendo muy oscuras, que terminaron siendo corruptas, que hicieron fraudes. Y reforzando estereotipos, ¿no? Exacto, terribles. totalmente. Entonces, esto lo escribió hace unas semanas. No estamos hablando de que ya apenas Beatriz Gutiérrez Müller dio hizo pública su decisión de que no iba a ser primera dama, no. O sea, eso acaba de ocurrir. De hecho, a cada rato, cada publicación reciente, Guadalupe Loaesa, sobre todo rescatando el tema de Acapulco, es: y la no primera dama, y pone un video, ¿no? De Acapulco. Y luego, y la no primera dama, y pone una foto de Acapulco, ¿no? Y es emblemático, dice: y la no primera dama, y la no primera dama. O sea, mientras te mantengas dentro del privilegio y dentro del protocolo, entonces le caerás bien a Guadalupe Loaesa. Sí, o sea, porque aparte, todas sus críticas, de verdad, o sea, creo que todas, y lo comentábamos desde el versus pasado, de Dresser versus Chávez, o sea, todas estamos ya en constante crecimiento, queremos leer más, queremos saber más, pero aquí vemos que es una mujer que ha decidido quedarse por completo en el pasado. Hay un tuit en el que le recomienda a Claudia tomar clonazepam, ¿no? Para que no tenga exabruptos, porque los exabruptos en una mujer pues no se puede, ¿no? O sea, nosotras somos bien portadas. Calladita te ves más bonita. No tenemos que mostrar enojo porque nadie quiere una enojona, nadie quiere una gritona. Y le recomienda a Claudia tomarse 5 gotitas de clonazepam. Y que hable más seguido con su mamá, ¿no? O sea, sí es cierto, ya me acuerdo. O sea, de verdad está muy, muy fuerte este tipo de comentarios. Dice: esos exabruptos de Sheinbaum y esa falta de control han de haber asustado a su novio Jesús María Tarriba, que por cierto ya no ha aparecido ni se ha pronunciado respecto a la boda. Bueno, finalmente sí se casaron, pero es así de: oye, no te enojes porque se te va el novio, se te va a ir el novio. ¿Ya ves por qué está sola? Es la clásica que en sí. Te vas a quedar como Delfina. Hablando de fin de año y año nuevo, siempre hay una tía como Guadalupe Loaesa que llega y te dice: ¿y para cuándo los nietos? ¿Y para cuándo la boda? O no te le pongas así al novio porque te va a dejar. ¿Ves por qué está sola? Toma clonazepam. Te va a dejar. Qué horror.
Pero justo ese pensamiento es todavía el que cierto sector de la sociedad comulga con él, ¿no? Existe. Y creo que, o sea, que tengan tantas reproducciones en Atypical TV, que ese era el otro punto al que quería llegar y ya lo estabas adelantando, Dani, que ella esté en ese espacio y que ella siga teniendo esa postura meme, que tanto también le está hablando no solamente al 1% que es de la sociedad de niñas bien, ¿no? Sino a un 99% que todavía le sigue dando reproducciones a esos videos. Yo te diría que no, yo no veo las estadísticas así, ¿no? Porque la audiencia Atypical cero es la audiencia de... Dejan corriendo en las computadoras. Cero. No, cuando hablamos del 1% en un país de 128 millones de mexicanos, hablas al menos de 1 millón, o sea, un poquito más de 1 millón de personas. Entonces, yo me centraría en que esas reproducciones están entre esto, un 1%, y tampoco te diría todos, y entre aquellos que quieren ser como ellos. O sea, que no pertenecen a este grupo social de élite, que no pertenecen ni siquiera, no están ni siquiera cerca, pero se asumen, pero que de alguna manera quieren, o sea, y dicen, es que tiene razón, claro, ¿no? Y ellos ahí en sus casas de las lomas, y pues tú aquí no tienes agua, ¿no? Entonces, o sea, y hay un grupo social, y ese grupo social existe, que no es ni clase media ni clase alta, ni siquiera se acerca a la clase alta, pero que se siente como clase media y que aspira a ser clase alta. Entonces, yo diría que esas son las personas que la ven, entre aquellos que realmente, tipo Gilberto Lozano y estos, Verástegui, que representan un porcentaje del 1% que sí tiene ese dinero y que está dentro de este círculo social, y entre aquellos que la ven con, obvio, santo grial del protocolo. Pero en el caso de Guadalupe Loaesa, es muy curioso cómo justo ella se asume Xochilover, ¿no? Se asume una de las mujeres que apoya a Xochitl Gálvez, pero critica a Claudia Sheinbaum porque no se vaya a exaltar y le manda sus gotitas de clonazepam. Sí. Pero Xochitl Gálvez, que no se exalta, pero sí grita, y que tiene una campaña que con las patas, a lo más que ha llegado es a darle un retweet a una columna de Riva Palacio que dice La ventana de Xochitl. Eso es lo más que ha llegado. Y es una crítica a Xochitl Gálvez por tener entre su equipo a gente de chile, mole y dulce que están metiéndole tanto ruido que no hacen que lleve una campaña como la debería de llevar, y que pues claramente están bajando los puntos. Critica mucho la presencia de Santiago Krill, es Riva Palacio el que hace la crítica, pero ella lo más que llega es la ventana de Xochitl y le da un retweet. Entonces, ¿qué es lo que pasa con personajes como Guadalupe Loaesa versus Sabina Berman? Que son dos mujeres que vienen de privilegio, que creo que hay datos muy claves. El primero, sí puedes desde el privilegio, desde el no tener necesidades, romper romper con la visión con la que naces y ser una mujer de oficio, salir a hacer la talacha, preguntar y darte cuenta de la otra realidad. Y no solamente darte cuenta y decir, bueno, sí existe, sino darle voz, hacer eco, buscar, desde tu trabajo impulsar causas justas, desde tu trabajo darle voz a otros, criticar, empatizar con un gobierno de izquierda. O sea, claro que puedes hacerlo, no está mal tener dinero, y creo que un ejemplo de eso es Sabina Berman. Pero por el otro lado tienes a personas como Guadalupe Loaesa que mientras les toques, o sea, que mientras pertenecen a su círculo social, te aplican la de los ricos sí lloran. Pues sí lloran, pero no es lo mismo llorar porque no tienes una casa en Las Lomas y ahora vas a tener un departamento en Reforma 222, a llorar porque un día tienes casa y al otro día llegaron y te la robaron, ¿no? O te robaron absolutamente todo. O no es lo mismo llorar porque quién sabe si mañana vas a tener que comer. O sea, las diferencias de los ricos también lloran. Nadie está diciendo que no lloren, pero claramente el perfil de una Guadalupe Loaesa lo que busca es enaltecer, vean a este privilegio, como seguir fomentando ese aspiracionismo de, insisto, no está mal aspirar a tener a más. Lo que está mal es que sin trabajar, sin luchar, sin buscar que sea de manera justa, legal, cumpliendo con la ley, llegues a eso. Y en el caso particularmente de Guadalupe Loaesa, es muy emblemático, quizás la refleja de cuerpo entero cuando ves sus publicaciones y cuando ves que pues sí hay un grupo que la sigue, que la ve en redes sociales, que la escucha y que quiere que esta Guadalupe Loaesa pues sea como su portavoz. Ella
en más de una ocasión ha dicho que no está de acuerdo con el discurso del presidente López Obrador porque polariza y porque señaló a los fifís. Pero los que sabemos de dónde viene la polarización, que no es de López Obrador, sino es que de años atrás, radica en justamente ellos. ¿Qué pasa con los videos de Guadalupe Loaesa? O sea, Guadalupe Loaesa, desde sus videos en Atypical TV, desde sus publicaciones, te está polarizando. Incluso desde sus libros vive polarizando porque te dice casi, ay, preocúpate por nosotros los ricos, que ahora ya no podemos vivir en una casa en la Miguel Hidalgo y que quizás vamos a tener que ir a vivir a la Roma. Fíjate que Sabina también le habla a ese sector. Sí. O sea, la ventaja de un personaje y de un perfil como el de Sabina, que es muy difícil que se repita, es que la escucha Consuelo Sáizar, es que la escuchan las amigas de Guadalupe Loaesa, ¿me entiendes? O sea, como que... Incluso Loaesa. Ajá, exacto. Todos los del porcentaje que se reflejan ahí. Y ella, como que gente que no está acostumbrada a escuchar duras verdades, como justo esto, ¿no? La polarización ya estaba desde antes, solo que tú no la escuchabas. Creo que ahora Sabina les ha forzado a estos grupos como muy de élite, no solo económica, sino intelectual, que también son una cúpula de difícil acceso, a escuchar cosas que antes no escuchaban. Y creo que esa es, digamos, también otra ventaja de, como dices, venir de un privilegio y usarlo de esa manera. Y que yo creo que es lo que también hizo en algún tiempo Elena Poniatowska, solo que ahora pues no está como en este mundo digital de manera tan activa. Y Sabina, pese a que no es que esté viviendo como mucha gente en Twitter, ¿no? Pero sí tiene una comunicación mucho más directa con pues con un sector que está en sí, pero con el sector, digamos, que vive en Twitter, ¿no? Porque a veces que la gente piensa que cierto círculo que Twitter, y además hacen sus votaciones presidenciales, ¿no? Y ya ganó Xochitl, ¿no? Ese en la República de Twitter. Vamos a entrar a la ronda final ya de este versus, del último versus del año, y creo que ya se estaban también adelantando a la parte de la sociedad polarizada, que es un reto que viene para 2024 y que estamos hablando también a lo mejor de Sabina Berman, que incluso ha dicho, ¿no? Todas las opiniones hacia el presidente son a favor o en contra, o sea, no hay medias tintas, es polarizado totalmente. Entonces, ¿cuál es el reto también para 2024 si estamos hablando de una sociedad polarizada y que también políticamente está siendo educada de otra forma y que muchos ya toman a la política en las discusiones y que no nada más está en cierto sector? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos para el 2024? Pues, híjole, yo creo que el reto es dejarnos hablar, dejarnos escuchar también, o sea, más bien permitirnos escuchar, la oportunidad de escuchar, el que nos dejen hablar, y sobre todo creo que ahora las mujeres vemos todavía en algunos espacios mesas de puros hombres, ¿no? En donde, pues, en medios donde tienen un alcance impresionante todavía, medios concesionados y que son parte de la dinámica cotidiana. Yo veo en alguien como Sabina Berman pues muchas cosas. Uno, el tema de género, el tema del feminismo es importante. Digo, creo que entre Pancho Villa y una mujer desnuda, me parece que incluso el cuestionamiento hasta de una manera pues entretenida, divertida, es una parte muy importante de su obra, ¿no? El cuestionar las relaciones sexoafectivas incluso. Y creo que ese tema no lo ha desligado incluso ella misma de la conversación que tiene en favor, quizá, en gran medida, de la Cuarta Transformación, ella más posicionada desde la izquierda, pero que tiene muy claro, digamos, ese tema del feminismo. Me parece que siendo además alguien con una posición tan importante, porque finalmente sí, tiene esa audiencia de las élites, pero está haciendo y tiene una audiencia también en las bases finalmente también del movimiento, porque tiene pues vínculos muy cercanos en lo ideológico, ¿no? En lo político con algunas personas, pero me parece que ella tiene también una cosa que me parece muy importante. Ella puede dialogar, puede platicar desde con otro tono, no entre estos gritos. Yo creo que ella su trabajo me parece fundamental para poder entablar diálogos. Y yo veo que de pronto en algunos periodistas o que buscan la estridencia, o en algunos personajes también de la política de un lado y del otro buscan la estridencia. Vemos del lado de la oposición que hay gritos. Estaba viendo el otro día un tuit de un video de Lili Telles, y que le llamaba, creo que Samuel y su anciana.
Entonces, eso claramente también el título o sea, es como después de lo que pasó con Fox, pues dices, bueno, está cometiendo violencia de género en contra de quién. Y no, estaba refiriéndose a otra cosa, ¿no? Pero ya es la manera hasta de vender las cosas, los discursos, ¿no? Que simulen ser incluso violencia de género para que uno esté allí prendido a las redes sociales. Yo creo que Sabina es una voz inteligente, ecuánime, que tiene pues muchos momentos, digamos, en los que ha conectado para poder dialogar, solamente para eso, porque ella está plantada en la izquierda, pero con la oposición. Digo, a mí me parecieron sumamente interesantes las entrevistas, por ejemplo, que tuvo incluso con Sandra Cuevas, ¿no? Y que no tuvo que llegar a los gritos, porque de pronto también es una... O con Anabel Hernández. O con Anabel Hernández, pero no son entrevistas en las que no ves que tengan que estar sacándole casi con, ¿no? O sea, haciéndole manita de puerco, porque de pronto también, del lado de los periodistas, de pronto también hay como esa tensión o esa violencia, ¿no? Hasta incluso por querer sacar como ser protagonistas. O sea, hay periodistas que incluso quieren ser protagonistas de esas propias entrevistas, ¿no? Y yo creo que ella ha sabido equilibrar entre no equilibrar, más bien ha sabido complementar su trabajo como dramaturga, como poeta, como artista, y la parte periodística. Creo que sí ha hecho ahí una combinación interesante. Pues yo, hablando como Sabina, creo que, como ella dice, ¿no? Si hablamos como en dramaturgia, el 2024 no es el acto final, sino el segundo acto de esta transición que está viviendo nuestro país, y tendrá a una mujer presidenta y muy probablemente a una mujer presidenta de izquierda. Entonces yo creo que todo lo que nos está pasando como sociedad está, pues este despertar que estamos teniendo muchas personas, digamos, hacia la politización desde este lado, va a ser muy importante para lo que venga. O sea, creo que más bien, si no es que concluya algo, sino que fue como el primer acto para empezar algo que viene. Y solo yo ahí diría como que no necesariamente siempre tenemos que escuchar las dos voces. Justo creo que algo que nos ha permitido este sexenio es decir, el mundo no sucede en condiciones neutrales como para nosotros decir vamos a actuar en la neutralidad. A veces justo equilibrar implica tomar postura, porque no hacerlo hace que los opresores sigan oprimiendo, ¿no? Y creo que son licencias que empezamos a ver y que será divertido seguir viendo el próximo año. Meme. Justamente creo que lo que dice tanto Adriana como Luisa es clave para entender que estamos en un momento histórico. Yo no me imagino, o sea, me pondré quizás un poco más del lado de la izquierda de lo normal, pero yo no me imagino que esto hubiera ocurrido con un gobierno de Anaya o con un gobierno jamás. No sé, la propia Margarita Zavala, que era mujer, ¿no? Pues mujer, perdón. O sea, no me imagino, disculpen, o sea, no me imagino que esto hubiera ocurrido con cualquier otro presidente o presidenta, porque creo que sí, tanto las mañaneras, aunque critiquen el discurso, aunque a veces no estemos de acuerdo en cómo el presidente a veces se dirige a los temas relacionados con el feminismo y demás, creo que lo que justo ha hecho el presidente es, no quiero que estén de acuerdo conmigo, lo que quiero es que vean lo que está pasando, que antes pues había pactos de medios, que todos buscaban mantenerse en una superficialidad, de vamos a criticar pero poquito, de sí está bien que, o sea, sí los ricos también lloran, pero pobrecitos de nosotros, vean lo que ustedes pueden aspirar a lograr si llegan a ser como nosotros, mientras los estás esclavizando, mientras no permites ni siquiera que accedan a estas oportunidades para que puedan en algún momento trabajando llegar y ser de esta clase social, ¿no? Entonces creo que estamos entrando a esta siguiente etapa. Y también ha sido clave el papel de las mujeres, el papel de todos estos sectores, de aquellos que antes monopolizaban la opinión pública. Platicábamos hace un poco en episodios pasados de Denise Dresser, ¿no? De cómo ella monopolizó muchísimo tiempo el tema del feminismo y del empoderamiento de la mujer y de la participación política de las mujeres, pero cuando la empiezan a desafiar, entonces ahora ella es la que ejerce violencia de género en contra de otras. Creo que esto mismo pasa con una Guadalupe Loaesa, que durante muchos años su negocio fue criticar a los ricos porque además pertenece a esta clase, pero cuando tienes un presidente con el poder popular como el de Andrés Manuel y tienes a un grupo de políticos y de mujeres y de hombres como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que empiezan a llegar con esta ola, que empiezan a tomar decisiones estando en posiciones de poder y que están cuestionando el privilegio de unos cuantos, y no solamente lo cuestionan, sino que constantemente te hacen ver
que no es justo, no está mal que seas rico, no está mal que seas empresario, lo que está mal es que lo hagas violando la ley, lo que está mal es que lo hagas mientras los de abajo se están muriendo de hambre y tú no haces absolutamente nada como trabajo, como dueño de una empresa, y es más, no les pagas ni el salario mínimo. Se cayeron tantos mitos, el del salario mínimo, se están cayendo tantos mitos que fueron promovidos por una clase que se reservaba las opiniones políticamente incorrectas y que solamente se mantenía dentro del protocolo y vamos a criticar pero por encimita. Creo que justamente estamos en esa fase de que se terminen de caer las máscaras y que cada quien se vaya generando su propio criterio. Ven. Yo cierro con esta parte del mito que hablabas porque mucho se dice que la polarización es que la gente dice ahora tiene que hablar de izquierda o de derecha y que la gente no quiere hablar de izquierda y de derecha, pero creo que para este año que viene podríamos cambiar esa concepción de polarización a la desigualdad económica. O sea, porque, o sea, al final de cuentas, estas dos mujeres de Versus, que por un lado me da mucho gusto que haya mujeres de esa edad, mujeres maduras, que estén tan activas produciendo libros, produciendo espacios informativos, o sea, qué bueno que las haya. Qué bueno que abiertamente la gente tenga la posibilidad de elegir si quiere verlas o no. Exacto. También apoyo mucho lo que tú decías, o sea, no tienes que escuchar a los dos, ¿no? O sea, también eso es una decisión que ya podemos tomar ahorita. Sí. Entonces, ya puestas las bases, dejemos de pensar que esa polarización, que es la que quieren que pensemos, que es la que molesta, que es la que hace daño, que es la de ver, eres de izquierda o de derecha. No, eso termina valiendo gorro. O sea, la verdadera polarización y de la que estas mujeres han escrito, pues es la económica, ¿no? La que tuvo muy contentos a los que ahorita se quejan de que no, izquierda y derecha. Esa polarización, la que es real, la que se siente, la que sí tiene consecuencias más que tú te autodenomines políticamente como algo, esa, pues al final de cuentas, no es cuantificable, la otra sí. Entonces, pues respetemos, mandamos nuestro respeto a las dos mujeres de las que hablamos el día de hoy, pero creo que igual son un ejemplo para decir parte de lo que se viene. O sea, esa polarización de la que escriben, la que importa es la económica, y pues eso es la que creo debe tener más peso para el otro año. Que nos vaya muy bien. Aprovechando. Que pues no se nos cargue mucho la chamba. ¿Ya llegamos al momento de los deseos? O sea, es 31, no 28. Ya es 31 de diciembre y pues feliz año a todas. Feliz año. Feliz año. Gracias por este cierre. Y no tengan propósitos, sean felices. Ya hay que romper con esos mitos de la dieta. Ya, solo hay que ser felices. La dieta además en primer lugar. Es que siempre es el propósito de año nuevo. No. Sí, no, es que ya, hay que romper con es esas como lo ideas más antañas. violento, ¿no? Sí, ¿cómo se Ni te dejan disfrutar las posadas, ni no. Porque aparte ni te dejan disfrutar las uvas, Sí, o sea, hombre. te las tienes que atragantar para ver si sí o sí, ¿no? Y terminas Bueno, ahí. yo siempre de que vacaciones exóticas, ¿sabes? Como cosas, pero sí, reivindiquemos los deseos. Que haya deseos, y Que no eso. trate muy mal la elección presidencial. Ese es un buen deseo. Ese es un- sí, exacto. Pero bueno, pues ya con eso terminamos el año. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por darle tanto amor a Versus. Hemos visto cada uno de sus comentarios. Esperemos que así sigan para el siguiente año y esperemos que aquí estemos terminando con ustedes el 2024. Mientras tanto, estamos en el 2023, terminando y cerrando con broche de oro, viendo qué va a pasar el siguiente año electoral, que se va a poner muy bueno. Mis mejores deseos para todas ustedes. Muchas gracias por trabajar aquí junto con Cris Rodríguez y toda la familia de Sin Embargo. Feliz año. Para toda la banda, Disfruten. para toda la audiencia, Por por todos supuesto. los que nos escuchan, feliz año, sean felices, libres y sobre todo defiendan su creencia, lo que piensan y sus ideas siempre. Y quiéranse mucho. Exacto. Quiéranse mucho. Y los quiero ver triunfar. Y no voten por antiderechos. Perdón. Espérate, la esa piensa que AMLO está enamorado de Xochitl. Ay, no, bueno. Saqué su crush. Postcréditos. Miren, Pero sí. quedé así. Comentario, Empezando el 1 de enero así. Que ninguna mujer la había movido tanto. Que pase una excelente noche, disfrute su cena y nos vemos el próximo domingo aquí en Versus. Gracias, Cris. Nos vemos. Gracias. Bye. Feliz año.